Buen día. Mis agradecimientos a los organizadores y a los que tienen la oportunidad de escucharme. Les agradezco mucho. Mi nombre es Víctor Negrete. Yo soy investigador social y periodista de la Universidad del Sinú en Montería, la capital del departamento de Córdoba. Como ustedes saben, Colombia ha pasado por muchos años de conflicto armado. Uno tras otro se han sucedido en el correr de los años y todavía hoy, después de muchos de ellos, no tenemos descanso de este tipo de conflicto. Les quiero comentar que se han hecho varios acuerdos de paz establecidos con grupos de guerrillas, paramilitares, etcétera, y todavía no hemos encontrado la ruta definitiva para lograr la paz. En este caso, celebramos que hay un nuevo intento, un intento que se va a hacer con uno de los grupos llamado Clan del Golfo en Colombia, un grupo muy poderoso, con mucha finanza, con mucha experiencia, porque ha recogido hombres que vienen tanto de la guerrilla de izquierda como de los grupos paramilitares y de otras disidencias que ha habido. Lo importante de todo esto es para hablar de militarización, que para mí el significado más sencillo que hay es el de emplear la violencia, sobre todo la violencia armada, para conseguir unos objetivos y unos fines que persigue el grupo que los ejecuta. Una de las consecuencias que tiene la militarización, con armas o sin armas, muchas veces las armas se utilizan al principio, cuando ya tienen domesticada la población, ya su uso es menor, pero de todas maneras el efecto que causan es el mismo. Esa militarización, una de las consecuencias, como decía, es el confinamiento. Cuando nosotros hablamos de confinamiento, no nos referimos exclusivamente a la restricción de movimiento, de libertad, sino a algo más. Y digo algo más porque el control que estos grupos armados ilegales han ejercido sobre las comunidades es bastante largo, por lo menos en el caso del departamento de Córdoba, hay localidades que tienen 30, 40 años de estar bajo el yugo de estos grupos, sean de izquierda o sean de derecha. Este hecho ha permitido que esa comunidad, generalmente ubicada en los sectores rurales, en corregimientos, en veredas, en aldeas, en resguardos, en asentamientos o en cabildos indígenas o en comunidades negras, es un control absoluto. Le han modificado sus conductas, sus creencias, sus costumbres, sus relaciones personales y familiares, le han eliminado mucha iniciativa en cuanto a sus aspectos económicos, han perdido población todos los días y permanentemente los cambios que suceden al interior de la familia, los miembros, los hijos, las hijas, los nietos, los padres, los abuelos, se han creado toda una modificación que los ha alterado y que ya prácticamente han dejado de ser esa vieja estructura rural que teníamos nosotros, provista de la sencillez, de la creatividad, del apoyo mutuo, de la honestidad, de la sencillez, del holgorio, de la tristeza también, pero también con amor y con todas esas cosas. Todo eso ha variado. Entonces, el confinamiento es todo eso y es una de las consecuencias primordiales que tiene esta paramilitarización, ¿sí? Que ocurre generalmente en todas partes. Entonces, en este momento que se está hablando de un nuevo proceso, me ha gustado porque se está pensando que debe ser territorial. Generalmente estos conflictos, ¿sí?, se tratan con un todo nacional, y eso prácticamente se han obtenido algunas cosas, pero no definitivas.
los negociadores o los que están comisionados para adelantar algunos procesos de conversaciones con estos grupos también han sido escogidos a nivel nacional. Pero ahora sí parece que se pretende que sea territorial, regional, es decir, que se abarque por lo menos Colombia, que tiene muchísimas regiones, entonces región por región, y se está escogiendo en ese proceso de conversar con estos grupos a gente de esos lugares que conoce cuál es la idiosincrasia, el comportamiento, la historia de la comunidad, la historia de esos grupos, y entonces se facilitaría mucho esa conversación entre ellos. Ese es un primer punto que yo estoy totalmente de acuerdo. El otro punto es la integralidad, que sean temas integrales, que no solamente se traten asuntos que competen y que les interesa a la cúpula del grupo armado, sino que también la comunidad pueda manifestar sus intenciones, sus propuestas. Y por eso entonces, que además de integral, necesitamos que la comunidad haga parte de las primeras conversaciones en donde se debe tratar los cambios que van a suceder en la localidad. No en todo el territorio, no, sino en la localidad, porque cada localidad es única. Cada localidad tiene su perspectiva, tiene su futuro, tiene su pasado, tiene su forma de ser, su manera de vivir la vida, de concebir la vida. Y en ese sentido es importante que se tenga en cuenta esas particularidades. Entonces, primera parte que se debe tocar en estas conversaciones es justamente esa, ¿sí? Los cambios que van a suceder en esa comunidad. La comunidad ha hecho una lista y tiene una lista por lo menos de hechos que quieren presentarles al grupo armado ilegal para que lo tenga en cuenta. Por ejemplo, hombre, que no excluyan por lo menos a la población de que llegue el gobierno con algunas propuestas, con algunos trabajos que se puedan realizar. Evitar en todo caso cualquier hecho que afecte a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, que se les permita por lo menos desarrollar actividades artísticas, folclóricas, que expresen su forma de ser, que eso prácticamente ha desaparecido, que la educación se ejerza sin ninguna presión, sin ningún cuidado, sin estar siempre alerta de qué va a decir el grupo armado ilegal, que las extorsiones que se sucedan allí en la comunidad desaparezcan, porque es en bien de eso, que no se le pongan por lo menos extorsiones a los tenderos, a los pequeños compradores de algo, al que tiene una pequeña cosecha, que tenga un predio pequeño, ¿sí? Todo eso es importante, que permiten el ingreso por lo menos de actividades de los organismos de cooperación internacional, que no cobren vacuna por cualquier cosa, ¿sí? Que se respete por lo menos el pensamiento de los ancianos, de los padres, que no vayan a ejercer influencia sobre los hijos para que afecten, para que desobedezcan a sus padres. En fin, son una cantidad de temas que a la gente le gustaría conversar con ellos para ver hasta qué punto se pueden cambiar esos hechos que son fundamentales. Entonces, eso es sumamente importante, que se tenga en cuenta los cambios locales. Ahora, los otros cambios, lo que se requieren ya de más fuerza, por lo menos la desmovilización, el desarme, la verdad, la justicia, la reparación, las víctimas, ¿sí? Esos son ya asuntos mucho más delicados, mucho más gruesos, que requieren obviamente muchísimo tiempo. Entonces eso que se deje para otras etapas, ¿sí? Que se van a hacer realmente, pero que no se ocupen de primero, porque generalmente esos grupos, esos temas gruesos, ¿sí? Prácticamente han impedido que se traten los temas de la comunidad. Entonces, eso es importante con este nuevo cambio, con estas conversaciones que se pueden ir adelantando para que la comunidad esté atenta a todo lo que suceda, a todo lo que se verifique. Ahora hemos comprobado, por lo menos en educación, en exposiciones que están haciendo los estudiantes, que hay mucha creatividad. No hemos experimentado todavía con los padres de familia, que seguramente ellos, que son campesinos, que son labriegos,
que saben manejar en el campo la producción, ellos pueden hacer muchísimas cosas, muchas cosas, pero necesitamos justamente que se les dé la oportunidad para que lo puedan hacer. Es decir, que despierten las habilidades, que despierten las actividades que ellos saben desarrollar en el campo. Y no solamente en el campo, sino también en la vereda, ¿sí? Y que no sea, ¿sí?, lo que ha sucedido con los otros procesos de paz, en donde al final la comunidad sigue siendo pobre, marginada, lastimada, descuidada totalmente, y sobre todo porque ha faltado también la presencia mucho más permanente, mucho más activa y efectivamente creadora de el Estado, del establecimiento del Estado, de los gremios, de las organizaciones sociales, de la cooperación internacional, que puede jugar un papel extraordinario. Entonces, todo esto es lo que nosotros denominamos y solicitamos, ¿sí?, que este proceso, que ojalá se inicie pronto en Colombia, pueda darnos una manera distinta de hacer estos procesos, de presentarlos, y ojalá logremos pues que eso se logre a mediado o a un corto plazo. Es cuestión de que tengamos la fe, la esperanza, y que todos de una u otra manera estemos pendientes de sus resultados. Muchísimas gracias y le agradezco mucho.